2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Nuevamente nos reencontramos, estimados niños y niñas de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Quien les habla, la maestra María Luz Salinas Sandy, del área de Comunicación y Lenguaje. En esta ocasión hablaremos de un tema bastante importante, como es la anáfora, un tema que está en el sexto de primaria comunitaria vocacional. Prestemos mucha atención. Damos inicio a nuestro tema. Hablaremos de lo que es la anáfora. Para ello, niños y niñas, haremos lectura de las siguientes frases y con ello nos daremos cuenta a qué nos referimos con el término anáfora. El mar es azul. El mar es inmenso. Y nuevamente repetimos, el mar es azul. Hay una palabra que hemos ido repitiendo en el transcurso de la lectura de la frase. La palabra que hemos repetido ha sido mar. Con ello nos damos cuenta que la anáfora hace una repetición de manera sincrónica de un determinado término. Vayamos al siguiente ejemplo. Todas visten, todas calzan, todas comen. Repetimos el término todas, lo propio. Nos damos cuenta que cuando hablamos nosotros de anáfora, estamos repitiendo un término de manera continua. ¿Para qué? Para realzar ese verso, para realzar la lectura de esa frase que nosotros estamos leyendo. Vayamos a la siguiente frase. No voy a aceptar presiones. No voy a ceder ante amenazas. No voy a olvidar mis compromisos. Lo propio, niños y niñas. Estamos haciendo lectura de una palabra anticipada a la frase y la estamos repitiendo de manera continua. No voy. Con ello estamos enriqueciendo, dándole mayor realce a nuestra frase. Ahora vayamos respondiendo a la pregunta que nos hemos planteado, niños. ¿Qué es la anáfora? La anáfora es la repetición de una o varias palabras, ya sea al comienzo de un verso o de un enunciado. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, hemos ido repitiendo un término y con ello nos hemos dado cuenta a qué nos referimos con el término anáfora. Cuando nosotros hablamos de anáfora, niños, debemos distinguir dos tipos de anáforas. Una principal, que es anáfora retórica o considerada como figura retórica, y la anáfora gramatical. ¿Qué es la figura retórica o anáfora retórica? Esta se refiere a la repetición de las primeras palabras de un verso, así como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Y la anáfora gramatical es la repetición simple de una palabra o el uso de menciones implícitas dentro de un texto. Prestemos mucha atención porque en las siguientes imágenes empezaremos a descubrir específicamente la diferencia entre los dos tipos de anáforas. Vayamos a la primera. En esta primera, como habíamos indicado, es repetir una palabra o una expresión al principio de un enunciado. Leeremos los siguientes ejemplos para darnos cuenta de mejor manera a qué nos referimos con la anáfora retórica. Vayamos al primero. Aquí todo se sabe. Aquí nada es secreto. Hemos repetido la primera palabra, aquí, y con ello hemos ido repitiendo. Por eso es que le llamamos anáfora retórica, niños. Vayamos al siguiente ejemplo. Por mirar los jardines de tu manta, por sostener el hilo de tu ovillo, por oler las manzanas de tu cara, por derretir tu olvido. ¿Cuál es el término que hemos repetido, niños? Por. Por lo tanto, ese es el término que genera esa esencia de llamarle anáfora retórica. Repetir un término antes de un verso. Ahora, como ya hemos comprendido esta primera clasificación de la anáfora retórica, vamos a explicar la otra, la anáfora gramatical. Prestemos atención. Esta segunda se refiere a que tiene la función de evitar que se repitan las palabras en un determinado discurso. Veamos el siguiente ejemplo. No tengo más secretos, ya te los conté todos. Así como vemos en la imagen, el término los hace referencia a que nosotros ya no queremos repetir el primer término. Estamos suponiendo que ya se ha contado el resto de los términos. Por eso es que dice, ya no tengo más secretos, ya te los conté todos. Hemos suplido un término. Vamos al siguiente ejemplo. Abre el cajón de la mesa.
Allí encontrarás una sorpresa. Al decir allí, estoy suponiendo que me estoy refiriendo al cajón en el cual yo había abierto. Y con ello, obviamente, he evitado repetir un término, pero sí he suplido uno por otro. Vayamos al siguiente ejemplo. Tienes que hablar con Martín si quieres que lo ayudemos. Cuando nosotros mencionamos el término lo, estamos suponiendo que nos estamos refiriendo a Martín, pues de esa forma estamos supliendo el término de poder mencionar nuevamente a Martín, supliendo con el término lo. A eso nos referimos nosotros cuando hablamos de anáfora gramatical. Hacemos la suplencia de un término. No debemos olvidar esto, niños. Existen dos tipos: anáfora retórica y anáfora gramatical. Ahora, niños, habiendo ya comprendido lo que es la anáfora y en su clasificación de anáfora retórica y anáfora gramatical, vamos a reflexionar un poco sobre nuestro tema. ¿Por qué será importante la anáfora? La anáfora nos permite darle mayor elegancia, darle mayor estilo a nuestra lectura, sea de una frase, sea de una canción e incluso, niños, de un discurso. A diario nosotros encontramos la anáfora en las distintas canciones que encontramos en nuestro contexto, sean canciones ancestrales que tengamos o sean algunos temas actuales que escuchamos a diario. Siempre hacemos repetición de un determinado término. En ese sentido, nos es bastante importante hacer la reflexión sobre cuán importante es la anáfora en nuestro cotidiano, más aún cuando hablamos de la lectura, niños. En nuestros textos, en los textos que el ministerio ha entregado a cada estudiante, encontramos una serie de términos considerados como anáfora retórica y anáfora gramatical. Reflexionemos sobre ellos. Ya hemos desarrollado nuestro tema, niños y niñas. Ya hemos reflexionado sobre la importancia de la anáfora. Ahora nos llevaremos una actividad a nuestras casas, la cual realizaremos en nuestros cuadernos. ¿Cuál será la actividad? La actividad será la siguiente. En principio, escribiremos 5 ejemplos de anáforas retóricas, lo que usualmente nosotros podemos escuchar, tal vez en una frase, en una canción, en una poesía, en algo que nuestros papás, nuestras mamás hayan hablado en casa, podemos apuntarlo y así escribir los 5 ejemplos de anáfora retórica. Pero además, haremos una segunda actividad. Escribiremos 5 ejemplos de anáforas gramaticales, en la cual nosotros empecemos a suplir un término por otro, evitando nombrar el nombre de un compañero, de nuestra mascota, de algún objeto en la casa, lo supliremos por otro término, así como habíamos visto en la anáfora gramatical. Esa es la actividad que tenemos, niños y niñas, para realizar en nuestros cuadernos. Bien, niños y niñas, hemos llegado a la culminación de nuestro tema. Espero hayamos comprendido todo lo que se ha explicado y con las tareas que se ha dejado, poder fortalecer aún más la explicación. Me despido, niños y niñas, hasta otra oportunidad, no sin antes dejando algunas recomendaciones de bioseguridad. Aún continúa vigente los casos elevados que se están dando del COVID-19. Por lo tanto, uso de mascarilla, lavado de manos, mantener el distanciamiento, el uso del alcohol en gel y sobre todo, niños y niñas, evitar estar en lugares aglomerados. Pero además, no olvidemos hacer lectura de todos los textos que se nos ha entregado. Ello nos servirá para poder fortalecer, comprender más aún los temas que los maestros nos dan a diario en las clases. Hasta otra oportunidad, niños y niñas. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.